Más queridos, que Dios los bendiga. Yo soy Samuel Silva y esta es nuestra serie La Gran Historia de la Salvación. Bienvenidos. ¡Qué bendición! Estamos en la cuarta semana. Esta es la semana número 4 que estamos estudiando el tema de la teología bíblica, la gran historia de la salvación, preparar el camino para Cristo. Y ojo, este es nuestro segundo capítulo del panorama. Dentro de esa gran historia de la salvación, estamos haciendo un panorama bíblico. La semana anterior, el video anterior, hemos visto el capítulo 1, donde hemos visto el patrón del reino de Dios, el modelo del reino de Dios, el pueblo de Dios, Adán y Eva, viviendo bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, el jardín, el huerto de Edén. Hemos estudiado Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Hoy estaremos viendo el capítulo 2 de ese panorama que estamos estudiando, de ese panorama bíblico, que vamos ver sobre el reino perdido. Estaremos estudiando Génesis capítulo 3, adelante. Y es una bendición. Por favor, yo les voy a pedir que no se olviden, si no descargó su guía todavía, está en la descripción la guía. Puedes descargar, es gratis, está en la descripción del video, va a ser una bendición. Y si usted todavía no asistió a la presentación, el review de la Biblia de Estudio Teológico, es la Biblia que estamos usando como referencia para estos estudios, es una bendición. También estamos estudiando con base en referencia al libro de Vaughan Roberts, el libro El Gran Panorama Divino, es un libro de bendición. Si usted todavía no vio el review de la Biblia, clica ahí arriba, puede ver ese review, es una bendición. Queridos, en el video anterior hemos visto cómo Dios preparó todo perfecto como un modelo, como un patrón, para que el hombre pudiera gozar de paz, de bendición, no se olvidando que el propósito de la creación del ser humano es la gloria de Dios. Y el hombre en el huerto de Edén vivía tranquilo, vivía en armonía con la naturaleza, vivía armonía, una armonía entre pareja, entre hombre y mujer, y una armonía perfecta con Dios. Pero ahora, nesse capítulo que estamos vendo, desse panorama bíblico, vamos empezar a ver que em Gênesis capítulo 3, e ojo, eu tenho o privilégio, a bendição de usar como leitura de referência, eu vou estar usando a Bíblia em la Nueva Traducción Viviente, la NTV. É uma tradução maravilhosa que já cumpriu 10 anos para o mundo hispano. É uma maravilha. Que Deus bendiga a todos os editores de la Nueva Traducción Viviente. Nos facilita. E a mim, como missioneiro, estando em Bolívia, estou gravando esse vídeo desde Bolívia, para mim facilita a compreensão do idioma castelhano, esta tradução, Nueva Traducción Viviente. E Gênesis capítulo 3 empieza com uma serpiente parlante. É raro porque a triste história de la caída del hombre, de la perfecta criação de Gênesis 1 e 2, essa caída que se echou todo a perder, empieza com uma serpiente parlante. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim, Gênesis 3, 1. Dice así, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras? Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Mira qué interesante. Ahí hay una pregunta interesante ahí. ¿De quién es esa serpiente? ¿De dónde viene esa serpiente? ¿Quién es ese ser tan misterioso y raro? ¿Será que eso es verdad? Porque nunca se había oído antes de una serpiente que habla. Y es interesante que el Nuevo Testamento, vaya conmigo por favor, para Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, habla um pouco sobre essa história e vai explicar que a serpiente é Satanás. Satanás está travestido, está incorporado, está transformado, seja como queira entender, a Bíblia vai interpretar a serpiente como o próprio Satanás. Escute isso. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz assim: este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás. Mira, la serpiente antigua, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Diablo, que viene del latín diabolo, el engañador, el mentiroso, el engañador. Y el capítulo 20 de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2, también va a decir eso. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Y aquí, aunque no, Génesis no nos dice, no explica de dónde vino la serpiente ni Satanás, pero una cosa que hay que entender, que aquí Satanás no es eterno. Satanás no vivia na eternidade com Deus. Deus é eterno. Deus é o único eterno, ou seja, a Santíssima Trinidade. Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo. E Satanás não é igual a Deus. Satanás não é eterno. E aunque é um ser criado que parte da criação original de Deus, que se rebelou contra Deus. Aunque Gênesis não está explicando os outros textos de Isaías, Ezequiel, incluso Apocalipse que hemos visto, vai mostrar dessa antiga serpiente chamada Satanás, que em quechua, o idioma, um dos idiomas de Bolívia, quechua, vai dizer de Catari, Supai Catari. Catari é serpiente, Supai, Satanás, o diabo. E então, em algumas ocasiões, a Bíblia trata dessa rebelião. A Bíblia nos dá alguns apuntes, alguns versículos para entender um pouco mais sobre essa rebelião. Por exemplo, está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Pues Deus ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los ahorró al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día de juicio. Habla de esa rebelión. Y también Judas, en el versículo 6, el versículo 6 va a explicar lo siguiente: y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar que pertenecía. Mira, la rebelión en la eternidad pasada, antes de Génesis 1, incluso. Dios los ha detenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Está hablando de la rebelión. Entonces, agora vai aqui uma pergunta que quizás, se você não viu o vídeo anterior, estivemos falando do capítulo 1 desse panorama. E falamos da história de Gênesis. Mito ou realidade? História ou ficção? Como entender isso? Como a Bíblia toda, como o canon bíblico entende Gênesis? Como ele os interpreta, como Gênesis se encaixa nesse canon, nessa interpretação bíblica, não se olvidando de que para muitos há uma teologia liberal, uma teologia que entende que Gênesis não é literal, que entende que Gênesis é alegoria, é ficção, é um entendimento não real. Mira lo que é interessante, que em Romanos capítulo 5, Pablo vai explicar e vai ser um contraste entre Jesus, um ser real, físico, histórico e real, hace um contraste com Adão. Adão, para Pablo, não era alegoria. Adão, para Pablo, não era ficção, não era uma invenção, não era real. E no capítulo 5, versículo 12,
Pablo vai dizer que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E desde aí, Pablo vai desenvolver uma teologia explicando a entrada do pecado no mundo por Adão e a entrada da salvação no mundo por Cristo. Ou seja, Pablo entende que Adão é um ser real que existiu em um tempo da história humana. Não é ficção, não é alegoria. Então, assim como Jesus ha traído a salvação, Adão ha traído o pecado. Então vai haver um contraste, e é interessante entender isso para entender melhor Gênesis. Então vamos a... lo primeiro que hemos visto era de la serpiente parlante, um pouco raro, pero vemos uma manifestação demoníaca, uma manifestação maligna para destruir o patrão perfeito do reino de Deus, de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Então, vamos ver agora como foi esse acto de rebelião. Ponto 2. O acto de rebelião. Deus está exercendo su senhorio por meio de sua palavra, a palavra criativa de Deus, a palavra poderosa de Deus, que dijo incluso em Gênesis capítulo 3, capítulo 2, Deus te está explicando, de todo árbol ustedes podem comer. Capítulo 2, versículo 16, dice, pero el Señor Dios le advirtió, Adán, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán, si comes de ese fruto que está prohibido, vas a morir. Deus está exercendo su senhorio por su palavra. E é justo nessa palavra que Satanás lança seu ataque. Justo nessa palavra. Começa por distorcioná-la. A se distorcionar e parecer o mais difícil de que era em verdade. Porque no versículo 1, Satanás vai dizer, de veras, Deus les dijo que não devem comer del fruto de nenhum de los árboles. Deus não havia hablado isso. Deus dijo, coma de los árboles, excepto este. E Satanás, distorsionando a palavra, dijo, não, Deus dijo, não coma de nenhum de los árboles. Mira como Satanás conoce a palavra, usa a palavra, pero distorsiona a palavra. E está um alerta para nós, queridos pastores, ministros, seminaristas, hermanos, padres de família, papá, mamá, jóvenes que estão vendo esse vídeo. A palavra... O tema não é só usar a palavra, o tema é interpretar, observar e aplicar a palavra como Deus quer que seja aplicada, porque Satanás usou a palavra para o seu próprio benefício, para a destruição do ser humano, distorsionando a palavra. Ojo, nem todos os que leem e predicam a palavra são boca de Deus. Ojo, nem todos os que estão leyendo a palavra vão a interpretar de maneira bíblica e saludável de acordo à vontade de Deus. Se acuerda de la tentação de Jesus no deserto? Satanás usou a palavra. Satanás, ¿por qué está escrito? ¿Por qué está escrito? Jesús decía, también está escrito. Jesús leía, interpretaba y aplicaba la manera correcta, que nosotros llamamos exegesis, aplicar, hacer una interpretación correcta. Cuidado, cuidado. No solo el hecho de leer la palabra significa que tiene una aplicación correcta. Cuidado. Veamos. Este es el versículo 1. Eva responde de manera inmediata que disse, não, está proibido solo comer de um árbol. Desse árbol, versículo 3, Eva dijo, não, é solo del fruto del árbol. Claro que podemos comer de los frutos, solo del fruto del árbol que está. Aí, ela desmascarou, ela desmentiu Satanás. E Satanás persiste, Satanás continua e empieza agora a questionar a palavra de Deus. E versículo 4, Satanás diz, não, pues, não seas tonta, Eva, pues, como decimos em Bolívia, não seas opa, pues, não vão a morir. Não morirão, respondeu a serpiente, não vão a morir. Incluso aqui Satanás vai apresentar Deus como um água-fiestas, como alguém que rompe prazer, como alguém que não lhe quer a felicidade do ser humano. Satanás vai dizer no versículo 5, não, Deus sabe que enquanto vocês vão a comer del fruto, se vai abrir os olhos, vocês vão a ser como Deus, vão a conhecer o bem e o mal. Satanás disse, não, Deus é uma pessoa que não quer a felicidade de vocês, não querem que vocês conozcan o bem e o mal.
Y la táctica, la estrategia de Satanás funciona. Funciona porque versículo 6 dice que la mujer quedó convencida. Por eso que me encanta. Por supuesto, estoy recién enamorado de esa nueva traducción viviente porque me encantó lo que dice aquí. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso. O sea, ese convencimiento, ela viu, el árbol es hermoso, su fruto es delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, y así que tomó del fruto y lo comió, y después dio un poco a su esposo que estaba con ella. Adán no estaba lejos, Adán estaba con ella, mira aquí, y estaba con ella, y él también comió. ¡Ah! ¡Qué interesante! Y mira, ¿por qué eso fue tan terrible? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo comer una fruta? ¿Qué de malo hay? Incluso es interesante que en una clase de escuela dominical, la profesora estaba explicando ese texto y un niño levantó las manos y dijo, profesora, Dios es malo. ¿Por qué Dios castigó a profesora había contado la historia, ¿no? ¿Por qué Dios castigó a Adán y Eva solo por comer un fruto? Profesora, yo tengo galletas en la casa, caramelos en la casa, y mi papá dice para no comer, y yo como, y mi papá no me castiga, como Dios castigó a Adán y Eva. Para este niño, Dios era malo. ¿Por qué? Porque Dios castigó a Adán y Eva. Es interesante porque si usted no lee el capítulo 1 y 2 de Génesis, usted da a impressão de ver um Deus actuando com uma arbitrariedade, uma maldade sem precedentes. Pucha, só comió de um fruto, que há de malo aí? Pues, está mal sim. ¿Sabe por que está mal? Entendendo Génesis 1 e 2, porque Deus les dijo que não lo hicieron. Primeiro, flagrante desobediência. Pero ¿por qué Dios no quería que comiese entonces del árbol del conocimiento del bien y del mal? Ojo, primero, conocer la diferencia entre el bueno y el malo está correcto, no está mal. Por ejemplo, nosotros sabemos la diferencia que es bueno y que es malo. Aquí el tema no es solo descubrir, no es solo saber lo que es bueno o es malo. El tema aquí es decidir por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Una cosa es yo saber lo que es bueno y lo que es malo. Otra cosa es que yo voy a decidir por mis parámetros, por mis pensamientos, por mis ideas, lo que es bueno. O sea, yo voy a definir lo que es bueno y malo. Queridos, en Génesis capítulo 2, Dios ya había decidido, Dios ya había puesto la situación del bien y malo. No necesitaba alguien más redefinir, reorientar la idea. No, ya estaba definido. Entonces aquí el pecado fue quebrantar la ley de Dios y decidir por mí mismo, diciendo de ahora adelante yo voy a establecer, yo, ser humano, ya no dependo de Dios, haber comido, haber establecido por mis propios conceptos e ideias el bien y el malo, yo voy a definir los estándares. Yo estoy definiendo de la manera que voy a vivir, la manera lo que es correcto y lo que no es correcto. Yo no dependo de Dios para decidir eso, depende de mí solamente. Mira como el pecado de comer del fruto es mucho más de la propia fruta, es mucho más allá de que agarrar una fruta y comerla. Tiene que ver com desobedecer uma lei já imposta, um mandamento já estabelecido, um precepto, uma ideia, uma regra, um conceito já estabelecido por Deus. El bien e el mal. Agora Adão e Eva decidem por eles mesmos definir, ou seja, redefinir, rediseñar o projeto que Deus havia hecho. Então, foi um intento de ser como Deus. Estavam usurpando a autoridade de Deus e estabelecendo sua própria independência. Ojo, não se olvidando de que aqui eles já eram como Deus. Hemos visto em los capítulos anteriores que Deus, al criar el hombre, em Gênesis 1:97, Deus criou os seres humanos a sua própria imagem. Não imagem física, como já havíamos hablado, ok?
pero estamos hablando de los atributos comunicables de Dios, los atributos que Dios pudo comunicar con el hombre. Entonces, a Biblia dijo en Génesis 1:27, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Adán y Eva, no solo Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. En un sentido, eran como Dios. Entonces, Satanás dijo, ustedes van a ser como Dios. Pero ellos já eram como Deus. Pero Eva foi convencida, foi enganada. Eva e Adão, ok? Ok, os dois, ok? Adão e Eva. Não só a culpa é de Eva, a culpa é de Adão, não. É a pareja. E queridos, desde entonces, desde aí, de Gênesis capítulo 3, este episódio, esta caída, essa rebelião, esse reino perdido, ha sido el patrón de la naturaleza humana desde ahí. Y desde Génesis capítulo 3, como dijo el pastor Miguel Núñez, ele dijo que desde Génesis 3 vivimos en una batalla, vivimos en una guerra hasta hoy, desde Génesis 3. Pero entonces, después de la serpiente parlante, después de esa corrupción, de ese pecado que entra en el mundo, ese conflicto, ese acto de rebelión, ahora nosotros vamos a ver relaciones quebrantadas. Las consecuencias son desastrosas. Dios actúa ahora con juicio para quebrantar. Dios actúa en juicio. Las relaciones fueron rotas, establecidas por Dios. La relación entre el hombre y la mujer, una comunión de intimidad, de perfecta confianza, desapareció. Desapareció. Adán pone la culpa en Eva. Cuando Dios viene, Adán, ¿qué hiciste? Yo no, la mujer que tú me diste. Mira, hasta entonces vivió una maravilla, ¿no? Una luna de miel. Pero ahora, una tristeza, empieza la primera pelea. La intimidad se acaba, la pelea entre hombre y mujer. Eva, aunque la Biblia no trae muchos detalles, pero Eva debe haber estado muy frustrada, muy enojada, callada. La ley del silencio dentro del hogar, nadie hablaba más nada, comían callados, iban a dormir callados, despertaban callados. Se acabó la intimidad. El sexo se volvió algo solo carnal, algo solo como una obligatoriedad para placer. Se acabó la intimidad, el amor, el cariño. Y Adán y Eva fabrican delantales para cubrir su desnudez, versículo 7. Y ellos agarran hojas de higuera para cubrirse. El tema es que no es que porque es pecado, es más que una ropa para cubrir la vergüenza, más que un medio. Se acabó esa comunión entre ambos, esa intimidad tan maravillosa creada por Dios. Ahora hay miedo, hay vergüenza, hay temor uno del otro. Y un tiempo pasa que empieza a reunirse, la responsabilidad de sus acciones empieza a tener problemas, la batalla de los sexos empieza, y Dios dice a la mujer, tu deseo, Eva, versículo 16, tu deseo será para tu marido. Y ahora da la impresión de que la mujer no se va a sujetar voluntariamente al esposo y el esposo no va a ejercer un liderazgo amoroso y va a haber conflictos entre los dos, que Pablo va a escribir allá, ¿no?, a los Efesios. Maridos, amen sus esposas. Esposas, respeitem su marido. Dá a entender aqui de que empieza a faltar amor del hombre por la mujer y empieza a faltar respeto de la mujer por el hombre. Relaciones rotas, problemáticas. Y la primacía, ese amor en Génesis 2, es reemplazada ahora por Adán se enseñoreándose de Eva, tendo um senhorio, às vezes hasta malo, como muitos homens, ou às vezes, perdão, um senhorio malo, como vemos em muitos homens hoje sobre suas esposas. Essa é a primeira relação rota, homem e mulher. A segunda relação rota é entre o homem, o ser humano e a criação, entre o ordem criado. Gênesis capítulo 3,
Versículos 17 y 18 va a decir, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que yo te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Dios está diciendo, Adán, yo no te voy a maldecir, Adán. Usted va a sufrir el castigo de su pecado, pero la tierra va a ser maldecida por tu culpa. Usted va a luchar, la tierra va a estar en conflicto, va a trabajar la tierra con mucho sudor, arduo labor. Y ese mundo natural ahora no es más un amigo, es un enemigo luchando en su contra. Aquí dice, aunque comerás de sus granos, pero va a tener espinos y cardos. No es que los espinos y cardos fueron creados después de la creación. No, ya existía. Pero nada de esto era enemigo del hombre. Pero ahora todo se vuelve enemigo del hombre. Y ya habíamos hablado en videos anteriores, en otros videos, incluso en algunas prédicas, por ejemplo, sobre el coronavirus. El coronavirus no es una nueva creación del siglo XXI o una nueva creación post-caída, ¿no? Los virus siempre existieron, pero no servían para destrucción del ser humano. Los virus existen en la naturaleza, como las bacterias, pero ahora las bacterias, virus, están en contra de nosotros. Un simple resfrío puede matar. La armonía entre el hombre y la naturaleza está rota. Todo está contra el ser humano ahora. Todo. Todo está conspirando en contra del ser humano. Ay, la nueva orden mundial. Ay, el Trump. Ay, no sé qué. El 666. Yo creo que va a venir todo eso, querido. La bestia, la no bestia, las más bestias. Van a venir todos. Yo creo en la Biblia. Yo creo. Pero a veces estamos tan preocupados con eso y olvidamos que de verdad hay una conspiración mucho peor que eso. Y es la conspiración del pecado que el pecado ha traído al mundo. Todo eso, la bestia, el anticristo, el apocalipsis, el fin del mundo vendrá. Yo creo en el rapto, yo creo en apocalipsis, yo creo en el cumplimiento bíblico, pero no se olvide que hoy, mientras Cristo no viene, hoy, y si Cristo viene mañana, o si Cristo tarda más 50 años para venir, o si quizás yo voy a ir al cielo y Cristo todavía no vino, hay una conspiración contra nosotros con la entrada del pecado en el mundo. La primera relación rota, hombre y mujer, rota esa relación que viene trayendo tantos perjuicios para ambos, una relación rota de peleas, de conflictos, una relación rota del hombre con la naturaleza. Y para empeorar, quando não há um outro extremo de la adoração à natureza, uma veneração à natureza. Mira como todo está roto, como o pecado entrou e ha traído a verdadeira conspiração. Ai, Microsoft, querido, olvide esto. Em nome de Jesus, olvide por um tempo. Dê importância, como Martim Lutero dizia, há doutrinas primárias e doutrinas secundárias, queridos. La doctrina de la entrada del pecado en el mundo, Génesis capítulo 3, es una doctrina primaria. De aquí se evalúa todo. Si yo creo que Génesis es solo una alegoría, es una ficción, es una invención, una manera de entender la palabra de manera distinta, está mal, porque aquí Génesis capítulo 3 define pecado, la entrada del pecado, esa rebeldía humana. Génesis capítulo 3 es real. Aquí está la verdadera conspiración del pecado contra el ser humano, de la naturaleza, que ahora es nuestra enemiga. Y estamos luchando, como dijo Pablo en Romanos, estamos luchando, esperando. La naturaleza también aguarda con ansiedad, las puntas de los pies mirando la redención, la restauración de los hijos de Dios. La naturaleza espera ser redimida, restaurada, porque fue corrompida. Y la tercera parte de esa relación rota es la relación entre el ser humano y Dios. El castigo se ajusta al crimen. Vea eso. El ser humano ahora se aparta de Dios en rebeldía. Dios, en el capítulo 3, versículo 8, dice que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre, su esposa y su esposa oyeron el Señor Dios caminando por el huerto. Era una cita muy especial. Dios nunca faltó a la cita. Dios nunca faltó a ese encuentro.
pero naquela tarde se escondieron del Señor de entre los árboles. El hombre, la relación entre Dios y el hombre había sido destruida. No fue Dios que se escondió. No fue Dios que faltó al encuentro. Fue el hombre, Adán. Adán, y Dios dijo, versículo 9, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Adán tenía miedo, vergüenza, temor, es consciente de su desnudez, no solo física, pero la desnudez de su alma, la desnudez de su carácter, de su rebeldía, está muestra ahora. Su vida está desnuda delante de Dios. Pero en su gracia infinita, Dios sigue buscando a los seres humanos pecadores. Y Dios buscó a Adán. Dios llama a Adán para volver a tener amistad con él. Y hasta hoy es así. Dios sigue buscando el ser humano. Buscando pecadores, como Jesús dijo. Yo no vine, los médicos no son para los sanos, son para los enfermos. Yo no vine para los justos, yo vine para los pecadores. La gracia de Dios viene buscar pecadores, como yo, como usted que está vendo esse video. Essa gracia irresistible que rompe la dureza de nuestro corazón. Y cuando rompe no podemos resistir y decimos, Señor, te adoro, te quiero, te amo. Porque por naturaleza nosotros nos apartamos de Dios. Y ahora Él viene a nuestro encuentro. En Adán y Eva la antigua inocencia desapareció. Dios juzga al culpable. Satanás estava equivocado, porque Satanás dijo que não moriria, não vão morir, e se cumpre. A morte física agora é uma realidade, e Deus vai dizer, porque você agora eres polvo, você eres polvo, fuiste hecho del polvo, e al polvo volverás. A realidade da morte física. Satanás havia mentido, Satanás estava equivocado. Não vas a morir, como? Não vas a morir? Vas a morir sim. Vas a morir sim. Deus los expulsa del huerto del jardín, versículo 24. Después de expulsá-los. Que triste palavra, não? El pueblo de Deus, en el lugar de Deus, bajo el gobierno de Deus, ahora es expulso de ese hogar que Deus preparou. Después de expulsá-los, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Se acabó ahí. Dios se expulsa. Físicamente, Adán y Eva siguen existiendo, pero espiritualmente están muertos. Físicamente, es como una comparación, pero como los zombies, ¿no? De las películas que se ve los zombies caminando. Físicamente estão vivos, pero espiritualmente muertos. Muertos, han sido echados de la presencia de Dios. Solo es una cuestión de tiempo para morir físicamente. Y ahí vemos el otro punto ahora, la difusión del pecado y de la muerte. Lo que entró en el huerto de Edén, vemos ahora siendo esparcido por toda la tierra. Desde la caída, desde Génesis 3, todos os seres humanos nacidos desde entonces nacen bajo el aprieto de la muerte espiritual y física debido a la rebelión de Adán y Eva, excepto Cristo. Ya hablamos de eso en videos anteriores. Excepto Cristo. El pecado, cuando llega al nacimiento de Cristo, el pecado no afecta a Cristo. Es que nosotros llamamos la impecabilidad de Cristo. Cristo no tiene pecado. Nunca tuvo y nunca tendrá pecado. Santo, inmaculado, Hijo de Dios. Pero los seres humanos, todos nosotros que vivimos desde entonces, todos somos pecadores. Nos rebelamos en contra del gobierno de Dios. Nos rebelamos. Enfrentamos el castigo de la muerte y la eterna separación de Dios. Los capítulos 4 de Génesis al 11 van a mostrar toda esa difusión, ese esparcimiento del pecado, la muerte y el juicio de Dios en contra del ser humano. Es el primer periodo de la historia humana, una historia oscura, sucia, tenebrosa. Y capítulo 4 empieza con Caín y Abel.
Não é nenhuma surpresa, então, que o relato de Adão e Eva, do capítulo 3, agora sigue com um primeiro assassinato. A entrada do pecado no capítulo 3, no próximo capítulo, capítulo 4, nesse reino perdido, o primeiro assassinato. E quando Caim, por envidia, por ódio, mata seu irmão Abel, há uma relação já rota, uma relação vertical, já rota com Deus. Agora é inevitável que depois de romper essa relação vertical com Deus, a relação horizontal, ser humano com ser humano, também está rota, pues. E está afetada. Caim está celoso. O favor de Deus está sobre Abel. E Caim mata Abel. O juízo de Deus vem sobre Caim. Caim é expulso e sale a viver errante de sua casa. E no capítulo 5, capítulo 4 vai falar de los descendentes de Caim, a grande dúvida. Com quem se casou Caim? Caim se casou com uma mulher. Quem era essa mulher? Não sei. E de onde era? Era aqui da cidade, e disse que teve relações sexuais com sua esposa, foi a viver na terra de Nod. Pero quem era? Era irmã, era prima, era tia, era sobrina? Não sei. A Bíblia não disse, só disse que se casou com uma mulher e teve família. E viene aí então o linaje de Caim. Se acuerda que em Gênesis 3:15, hablando Deus habla de la enemistad entre el diablo, entre a descendência, linaje maligna, que influenciada por Satanás, e a descendência bendecida de Eva, que seria a descendência que estamos falando de Set, semilla, e Deus iba a poner lucha, enfrentamentos, enemistad, de la simiente de Caim, de la descendência de Caim, toda uma generação mala, de homens impíos, malos, peligrosos, e de la descendência de Set, vamos a ver uma descendência justa, piadosa, de onde viene então hasta nuestro Senhor Jesucristo, a descendência de Set. Em Lucas, não? Que está la descendência de Jesus, desde José, hasta Adão. E en versículo, capítulo 3, Lucas 3, 38, dice assim: Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Deus. A descendência de Jesus não vem de Caim. A descendência, a genealogia, os antepassados de Jesus viene de Set. E pero aqui, no capítulo 5, já vemos os descendentes, a primeira genealogia, e vai falando da genealogia desde Adão, e Deus vai mostrando no capítulo 4, versículo 17, genealogia de Caim. Capítulo 5 vai mostrar a genealogia desde Adão por Set. E é interessante que agora os hijos, no capítulo 4, mira, capítulo 5, versículo 1 al 3, diz que quando Deus criou, este é o relato de los escritos, de los descendentes de Adão, quando Deus criou os seres humanos, lo hizo para que fueran semejantes a Ele mesmo. Los criou, homem e mulher, e los bendijo e los chamou humanos. Pero aqui, no versículo 3, diz que quando Adão tinha 130 anos, foi padre de um hijo que era igual a ele. E na Reina Valera vai dizer que era semelhança de Adão. Se chamava Set. É interessante porque aqui já não habla mais de uma descendência à imagem exclusiva de Deus. Vemos uma imagem estropeada, uma imagem distorsionada, já, que os seres humanos, incluso Set, o terceiro filho de Adão e Eva, está levando as marcas do pecado nele. É por isso que digo, a imagem de Adão. Adão a imagem de Deus. Set a imagem de seu padre. Set a imagem de seu padre Adão. Há uma marca do pecado aí, uma mancha, e o pecado passa à seguinte geração. No capítulo 4 e no capítulo 5, vamos ver muerte. E nesses capítulo 4 e capítulo 5, você vai ver que, e morreu. Por exemplo, vamos ver aqui, capítulo 5, e viveu 930 anos e morreu. E viveu 905 anos e morreu. E viveu 902 anos e morreu. E viveu tantos anos e morreu. Vemos a muerte física já atuando de maneira
real positiva, no, negativa, ¿no? La muerte física actúa de manera real y negativa sobre las descendencias. La muerte es verdad. Y después en el capítulo 6 a 9, vemos el diluvio. El diluvio. Después de un transcurso de cuántas generaciones, o sea, desde el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, vamos ver ahí hasta el capítulo 9, la maldad del ser humano, el pecado entrando. Mira Génesis 6, versículos 5 y 6. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba, todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Todo lo que la gente pensaba, imaginaba, planeaba era malo. Y Dios ahora resuelve actuar con justicia. Y en el versículo 7 Dios dijo, Génesis 6, 7, entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente. Ojo, hasta los animales estaban bajo el juicio de Dios. La naturaleza está bajo el juicio de Dios. A todos los seres humanos, animales grandes, animales pequeños que corren por el suelo, las aves del cielo. Lamento haberlos creado, lamento haberlos creado. Qué impresionante, o sea, el diluvio trae consigo una destrucción masiva, una destrucción total. Lo que en Génesis capítulo 1 y 2, el caos que había en Génesis 1, que la tierra estaba cubierta de aguas, y en Génesis 1 Dios empieza a crear, a ordenar. Ahora el mundo está corrompido por el pecado y Dios va a hacer todo de nuevo, una recreación, un nuevo tiempo, una nueva creación ali para ese mundo de entonces. Sobre la faz de la tierra, todos serán punidos y castigados. Hombre, animales, naturaleza, todos, porque todos están corrompidos. Ojo, que el castigo de Dios no es un diluvio local, es un diluvio universal que atinge, que afecta a toda la tierra, ¿ok? Es importante ver eso. Si usted no vio, va aquí una alerta. El anterior video yo dejé en la descripción un documental precioso sobre la historia de Génesis. Es un documental que es espectacular, hablando sobre el tema de la creación del diluvio, con explicación de teólogos, científicos. Espectacular. Ve ese video, ¿ok? Entonces acaba el diluvio, estamos haciendo un panorama. Acabó, capítulo 10, hay una genealogía de los 3 hijos de Noé, Sem, Cã y Jafé. Pero en el capítulo 11 vemos la Torre de Babel. Hay otra historia de nuevo se desarrolla. Dios preserva una familia del diluvio, Noé, la esposa, 3 hijos, 3 nueras, total 8 personas, la vida humana continúa, pero lamentablemente el pecado continúa también. Y uno de los hijos, Cã, avergüenza a su papá, vendo su papá desnudo, no solo una desnudez, tema de ver la desnudez física, sino un desrespeito à autoridade de seu padre, um descuido ao erro de seu padre, descuidou, não cuidou, Noé se equivocou, se emborrachou, como dizem em quechua, estava machado, e agora Cã não cuida de seu papá, desonra, e é maldecido, e está o pecado, e o ser humano vai seguindo, e no capítulo 11 vem a Torre de Babel, que é o ponto mais baixo hasta aqui, quando o ser humano se orgulha e dice que, vamos, capítulo 11, versículo 4. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad, para nosotros como uma torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. La Torre de Babel es un ejemplo claro de ese deseo pecaminoso de exaltación a nosotros mismos. Seamos, esto nos hará famosos, conocidos, importantes. Nuestro propio reino ahora, independiente de Dios. Dios dijo, llena la tierra, frutifica, llena, cuida de la tierra. Eso fue un mandamiento incluso para la familia de Noé, luego de salir del arca.
Pero os homens, não, vamos construir aqui um reino, vamos ser famosos, uma torre que llega ao cielo. Pero Deus não é tonto. Deus não se deja ser escarnecido e nem ser burlado por nadie. Ele não ignora essa arrogância. E Deus frustra a construção de impérios por parte de las personas, los esparce por la tierra, le da una diversidad de lenguas. Así los seres humanos ahora no solo están separados de Dios, sino también están separados de sí mismos. Clanes, famílias de acordo a línguas, idiomas, etnias, e essa vai se separando, Gênesis capítulo 11 vai terminar falando aqui de uma família, a família de Taré, que é o tema que vamos estudar na próxima classe. Pero a conclusão desse capítulo de hoje é que en esse reino perdido, a perfeita criação estabelecida por Deus, em Gênesis capítulo 1 e 2, é só um sonho lejano agora. Um sonho lejano. O patrão do reino se destruiu com a entrada do pecado. O pecado não é broma. O pecado não é um chiste. O pecado não é uma invenção. É algo terrível. É algo tenebroso que destruiu o patrão perfeito do reino de Deus. Por natureza, nós, os seres humanos, agora não somos mais o pueblo de Deus, vivendo bajo o governo de Deus, no lugar de Deus. Não. Agora nos hemos apartado de sua presença. Não vivimos mais em sua terra. Fomos expulsos de nosso hogar. Rechazamos o governo de Deus e vivimos bajo o governo de nós mesmos. O pecado. Deus sigue reinando, queridos. Deus sigue reinando com juízo, com majestade, pero já não desfrutamos mais de sua bendição. Por el contrário, encaramos sua maldição. Todo esto es muy triste. La rebelión humana destruyó el mundo perfecto de Dios. El pecado ha traído esa destrucción. Pero la historia continúa. La Biblia pudo haber terminado aquí. Todo podría haber terminado aquí. Dios no tenía ninguna razón para nos ayudar después de aquí, después de la entrada del pecado. Pero é um Deus lleno de graça, de um favor não merecido, de uma misericórdia infinita que não nos dá o que merecemos, e de um favor infinito que nos dá aquilo que não merecemos. E Deus determina reordenar as coisas, aleluia. Deus determina reordenar todo e restaurar seu reino na terra. Não um reino físico, sino um reino espiritual. E Ele sigue reinando e nada pode cambiar isso. Ele é Deus soberano, tem controle de todo. Aun quando as pessoas não reconhecem seu senhorio, Ele é soberano. Ele desea levantar outra vez um povo que agora se vai someter a sua vontade. E agora, isso que significa reino de Deus. Mais que um reino onde Ele governa, porque Ele é Senhor sobre todo. Não um lugar físico, aqui, nesse ponto Deus governa. Ele governa sobre todo. Como disse Abraham Kuyper, ele teólogo, dizendo, não há um centímetro, uma pulgada sequer do universo que Jesus não grite dizendo, esto es mío, eu governo sobre isso. Em outras palavras, Abraham Kuyper está dizendo, Jesus é Senhor sobre todo, Jesus é Senhor sobre todo, reina sobre todo. Como veremos no seguinte capítulo, Deus agora vai dirigir seu plano eterno, estabelecido antes da fundação do mundo. O plano de redenção não nasce aqui, depois da desgraça de Gênesis 3, não. É um plano estabelecido já antes da fundação do mundo, na eternidade passada. Quando Deus elige a um povo, Deus elige a seus filhos, Deus elige a seus amados, não com base em lo que íbamos a ser, não com preconhecimento, sino basado em seu amor, basado em sua graça, basado em sua vontade. Deus elige a um povo para a salvação e Deus empieza a dirigir essa obra a hora de reordenar a situação.
Y el próximo capítulo vamos a ver cómo la obra de Dios va a empezar a ser reordenada por la llamada de Abraham. Y para concluir este estudio bíblico, en la guía que usted va a ver hay cuestionarios. Responda a los cuestionarios para que puedas entender mejor ese tema. Va a haber preguntas sobre la serpiente, sobre el pecado, la deshonra, la sentencia, el Salvador. Queridos, hoy por la gracia de Dios, dentro de esa serie, la gran historia de la salvación, estamos estudiando ese panorama bíblico. Y en este capítulo 2 del panorama bíblico, el reino de Dios establecido. Perdón, el reino perdido. Establecido fue en Génesis 1 y 2. Aquí en el capítulo 2 es el reino perdido. La pérdida de esa comunión con Dios. Queridos, vamos a orar. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Padre, nosotros queremos alabar tu nombre, reconocer tu señorío, reconocer tu majestad, tu bondad, tu amor, tu misericordia y tu gracia infinita. Gracias por la oportunidad de estudiar un capítulo más, aunque un capítulo oscuro, un capítulo tenebroso, un capítulo de miedo, un capítulo de temor, de maldiciones, castigos, crímenes. Padre, ayúdanos a entender toda esta gran historia hasta llegar a Cristo, apuntando para Cristo, apuntando para Cristo. Que não veamos as histórias bíblicas como histórias aisladas, separadas, alejadas e sem um hilo unidor. Senhor, que nós podamos entender as histórias bíblicas como um dibujo perfeito, criado por Ti, que apunta a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por ese tiempo. Bendiga mis hermanos, bendiga mis hermanas. Que esta videoclase sea de bendición para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Qué privilegio. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañar este tiempo, este estudio. No se olvide, estamos en nuevo horario y nuevo día. Ahora los viernes a las 8 de la noche estamos transmitiendo la gran historia de la salvación. Comparta, entre en nuestro canal de YouTube, vá se suscribir, va a activar la campana, seas parte de ese tiempo, sea parte de ese proceso de bendición para alcanzar otras vidas. Comparta con su iglesia, comparta con sus familiares la gran historia de la salvación. Hasta nuestro próximo capítulo. Yo soy Samuel Silva, grabando desde Bolivia. Que Dios los bendiga.